El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como no estamos celebrando cronológicamente el nacimiento de Jesús, esto lo he hablado ya con ustedes, sino estamos celebrando el gran acontecimiento de Dios que se encarna para darnos la salvación, no es raro entender que nos creció el guagua. La semana anterior todavía estábamos hablando de la visita de los magos, estábamos hablando de cosas pequeñas, y cuando Jesús era pequeño, más bien, no cosas pequeñas, y hoy día de pronto ya encontramos a Jesús haciendo el inicio de su vida pública, en esta ocasión en la sinagoga donde todo mundo le conocía. Esto es lo primero que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Donde todo mundo le conocía. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas hablar y predicar al otro? Porque muchas veces, sobre todo con los más cercanos, ¿no es cierto?, tenemos rabo de paja. ¿Por qué le cuesta tanto al padre llamar la atención a su hijo equivocado? Porque el padre es el más equivocado. ¿Por qué le cuesta tanto al marido decirle a la mujer no seas así? Porque ella le va a decir, ¿y vos cómo sois? ¿Cómo eres tú cuando actúas, no? Entonces, la responsabilidad, vean que la fe más grande no la tenemos que vivir hacia afuera, donde es facilito alumbrar con luz ajena, sino tenemos que alumbrar hacia adentro con la luz propia entre los que amamos. De ahí que el evangelio y la evangelización tiene el inicio en una familia, tiene el inicio en esa sagrada familia de Nazaret, entre Jesús, José y María, en donde empieza la predicación. Y yo como sacerdote en el tiempo que llevo y sobre todo en la confesión, esta semana he tenido cosas duras de oír y me he quedado consternado cómo puede afectar tanto en los hijos la actitud de los padres, cómo puede tanto afectar a las generaciones que vienen lo que hacemos los viejos. Qué importante es entender que si queremos un mundo diferente, tenemos que empezar por programar nuestra mente para ser personas diferentes, programar nuestra vida para ser diferentes, programarnos en nuestra manera de actuar. Y yo no diría tanto programarnos, tal vez ahí estoy equivocado, porque el hombre no está programado para amar, sino más bien dejarnos llenar, como nos decía la primera lectura, que tan bellamente nos hablaba el apóstol San Juan, para ser un poco reflejo de Dios en el amor. Que falta nos hace manifestar ese amor, que es lo único que puede dar convicción de Dios. Las palabras pueden ser bonitas, pero se las lleva el viento.
El amor verdadero que se vislumbra en las acciones es el que hace que las personas miren en nosotros si realmente estamos o no estamos con Dios. ¿Cómo se aman? Ese era el grito de la primera comunidad cristiana. ¿Cómo se aman? Y la gente que se dejaba convencer no era por los discursos, porque recuerden, todos los primeros predicadores no estaban estudiados teología, no eran especialistas en oraciones, la mayor parte era pobre gente analfabeta, de los más tristes, de los más sencillos, de los más humildes, de unos de los pueblos más miserables que tenía Israel. Y en el imperio de aquella provincia menos considerada o la más revoltosa, eso era Galilea. Entonces, si vemos eso, no era la predicación la que convencía, era que cómo se amaban, cómo eran capaces de manifestar en ellos la acción de Dios. Por eso cuando leemos la carta de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, sobre todo de los versículos 40 para adelante, para que vayan a revisarlo, van a ver ustedes lo que dice de la comunidad cristiana, que tiene que ser nuestro ideal, es decir, cómo se aman, cómo son capaces de compartir las penas y las alegrías que son inherentes a todo ser humano, compartiendo el pan del amor y compartiendo el pan de la mesa, es decir, consolando y abrazando con el amor, pero también metiendo la mano en el bolsillo para poder invitar a quien nada tiene. Pero una invitación sincera a que no haya hambre, a que no haya dolor en el hermano, no esas de los políticos que ya empezó, yo ya estoy cabezón, no llevan ni una semana de campaña y ya estoy cabezón. A ratos no sé si soy el único que estoy dormido y no me despierto a la realidad maravillosa del país que dice que vamos a tener. Toditos van a trabajar por nosotros. Ojalá no nos salgan como el tirano venezolano, tantos años, gente empobrecida, 12 millones fuera y todavía se siente el más querido, atrás de los fusiles, de las armas, de las metralletas, de los aviones y de los tanques, cualquiera se puede sentir querido y protegido. Pero bueno, el amor nuestro tiene que ser diferente, tiene que ser un amor que nos invita a compartir, tiene que ser un amor que nos invita a sentir, tiene que ser un amor que involucre la familia, empecé diciendo, pero también el entorno social. Por eso yo sé que a algunos a veces les cae mal cuando hablamos de temas políticos, pero hoy me dolía en el corazón mirar a un sacerdote que no le conozco, nunca en la vida he conversado con él, pero le miraba en la red social allá en Venezuela sangrando con la ceja rota por el solo hecho de tratar de ponerse para que entre hermanos no se enfrenten. El ejército no tuvo ningún problema de caerle a golpes y de sangrarle, y él lo único lo que decía es: no entren a esta comunidad con la bala, no entren con las bombas, aquí no estamos armados, solamente estamos manifestando nuestro deseo. ¿Cómo no he de hablar? Si a veces la gente dice eso, pero hay una canción que canta, ¿cómo es este que canta? Quiero aprender de memoria. ¿Cómo es? Ñaño, ayúdame tú. Leonardo Fabio, ya se me olvidó Ñaño. Leonardo Fabio, él tiene una canción que dice, habla de que él ve a Cristo a diario crucificado y dice: ¿qué culpa tengo de ver las cosas que pasan? ¿Qué culpa tengo de ver las cosas que pasan? Entonces, como cura les pido que me disculpen si a veces les molesta ese tema, pero ¿qué culpa tengo de ver las cosas que pasan? ¿Qué culpa tengo de ver que haya personas que vienen todos los días cuando atiendo el despacho, los que estoy? Y Víctor verá muchísimas más porque es el responsable directo de la pastoral social aquí en la parroquia. Gente con hambre, gente sin comida, gente con recetas. Ir a los hospitales sí todavía es mucho más deprimente, porque miramos que no hay tantas cosas, a pesar que, así como a veces critico lo duro, hay que felicitar. Por lo menos a Solca se ha pagado, a las dializadoras se ha pagado para que nuestros enfermos al menos puedan tener y ya no haya pretextos ahí, porque a veces se vuelve un negociado la salud de decir: no hay lugares para ustedes porque el Estado no nos ha pagado, porque es más facilito decir eso. Por lo menos eso se dio, pero es el dolor de tanta gente, de gente sin educación, de gente sin trabajo. De eso tengo
todos los días colas. Si alguien sabe de un trabajo para odontólogo, hágame saber. Si alguien sabe de un trabajo para psicólogo clínico, hágame saber, porque son la gente que llega y con títulos profesionales y sin embargo no hay quien les ayude. ¿Qué culpa tengo de ver las cosas que pasan? Miro que Dios tiene que sentirse amado, sí, en el hogar, en el amor de los esposos, en el respeto. Por eso empecé dando gracias a Dios por poder celebrar estos 50 años, que para mí es enorme, porque si no fuera realidad eso, y no tan lejos en mi propia familia, ¿cómo me paro a predicar aquí? Si aquí tuvieras toditos divorciados al primer año, al tercero y al quinto, yo dijera: Marcelo, estás inventando tonteras, eso no es real, eso es fantasía. Pero afortunadamente hay otra pareja que está por ahí cumpliendo 60, no sé dónde están. Si me levantan la mano para ver dónde están los novios de 60 años que venían a dar gracias a Dios, por ahí han de estar. Capaz que se fueron de luna de miel antes de ahora. Eso es después de la misa, ¿no? Entonces veo, afortunadamente, veo en medio del dolor, en medio de las cosas dolorosas, también hay que ver las cosas buenas que pasan. Y ahí está el amor de la iglesia cristiana. Y ahí está el amor de este Cristo, que nos enseña que si somos verdaderos católicos, que si creemos realmente en este Cristo, nuestra bandera es el amor. Nuestra bandera es el amor, no es los discursos bonitos, no son las predicaciones, es un amor que se entrega, que se dona, como lo hizo Jesús. Y eso tenemos que entenderlo, y aquí alguien me dirá: bueno, a mí me toca decir en general, pero tal vez lo que debía decir, si fuera un poquito más prudente: Marcelo, te toca amar más para que la gente crea más en ti. Porque hoy día vemos que Jesús, cuando inicia su vida pública allí, no les habla al resto. Él, cuando lee lo que tiene que hacer el profeta, cuando lee al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, porque me ha consagrado para llevar buena nueva a los pobres, para anunciar liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. No está hablando de otro. Él no entiende que eso lo van a hacer otros, porque obviamente a todos nos gustaría, y lo acabé de decir, ¿no?, que hagan los gobernantes, que hagan etcétera, que haga el otro. Pero sucede que hoy el Evangelio me recuerda una vez más que esto es un espejo, que el Evangelio es el gran espejo en el que tengo que pararme yo y en el que tiene que pararse cada uno de ustedes. No es para decir lo que tiene que hacer el otro, es para ver si ese Evangelio, esa buena noticia, esa palabra de Dios, se está cumpliendo en mí. Y Jesús sí lo puede decir, cosa que yo no lo puedo decir, por eso me agacho todavía. Jesús dice: esto se ha cumplido hoy. Repitan ustedes, si estuvieron atentos. En mí, en Jesús se da el cumplimiento de esa buena noticia. Debería ser el clamor de cada uno de nosotros: el amor de Cristo se ha cumplido en mí, la bondad de Cristo se ha cumplido en mí, el perdón que me llama Cristo se ha cumplido en mí. Si de no, la profecía no tiene sentido. Siempre estamos esperando del otro, y eso es verdad. Los feligreses esperan del párroco, el párroco espera de los feligreses, los gobernantes esperan del pueblo, el pueblo espera de los gobernados, la asamblea del ejecutivo, el ejecutivo de la asamblea, el judicial de los otros, nosotros, en fin, es un enredo de esperar. Es como cuando algo se cae, todos ven, han visto en las fiestas, se cae un pedazo de torta, todos ven, todos pisan y todos bailan encima de la torta, cuando solamente uno podría decir: yo voy a marcar la diferencia, agacharse, quitar eso que no es tan grave. Y en la familia es igual, la familia se está hundiendo en el dolor, en la pobreza, en el resentimiento, en la infidelidad, en el vicio, y eres tú el que puede marcar la diferencia, diciendo: eso se cumple en mí. Y cada cristiano debe sentirse llamado. Recuerden que por el bautismo todos somos ungidos y todos estamos llamados a cumplir la misión profética de Cristo. Cada bautizado debería estar llamado a sentir que el Espíritu Santo de Dios está sobre él y lo consagra para llevar esa buena nueva a los pobres, en medio de tanta mala noticia, en medio de tanta tristeza, en medio de tanta violencia, en medio de tanta agresividad, llevar buenas nuevas. Esto habría que decirles a los pauteros de la prensa que está en todo lado, a los pauteros de las redes sociales, de la radio y de la televisión: dejen de llenarse los bolsillos llevando mala noticia, recobren aquello que algún día hacía que
que el periodismo sea tal, hablar lo que son las cosas para iluminar un poco y buscar soluciones. Llevar buenas noticias a la gente, a la casa, a la familia. No ser mala noticia, la buena nueva, que significa evangelio, estamos llamados a aportar cada uno de nosotros. ¿Qué tal si en este año? Verán que todavía no ha pasado mucho. ¿Cuántos días desde el primer año? 9 recién creo, ¿no? No estoy equivocado, a veces yo me pierdo. 9 recién, eso digo. Todavía no llegamos a la tercera parte del mes. Recién en el primer mes, que se va tan rápido también, porque digo, no ha pasado mucho, pero ya se han ido 9 días. ¿No sería bueno empezar este año diciendo, voy a procurar este año ser portador de buenas nuevas? No de tristezas, no de sufrimientos. Hoy me comentaban dolores de una familia de lado a lado, dolores tremendos. ¿Cómo puedo ser portador de dolor para mi madre? ¿Cómo puedo ser portador de dolor para los que amo? El amor se ve en obras. Seamos portadores de buena noticia, de esperanza. Y eso tiene que ser cada uno. El Espíritu está sobre mí y me ha llevado para llevar y ser portador de esa buena nueva, tanto para los pobres materiales. Esto habría que decirle a toda la gente que estafa, que roba, a toda la sarta de sinvergüenzas que andan vacunando los negocios chicos, a toda esta cantidad de desalmados que andan matando porque no les pagan, ociosos sinvergüenzas que son incapaces de trabajar y de ganar con el sudor de su frente la plata. Habría que decirles, son mala noticia y nefasta noticia, y lo que es peor, esa noticia amarga y ese dolor algún día se les va a revertir. Se les va a revertir en contra de ellos. Quien a hierro mata, a hierro muere. Y habría que recordarles estas cosas. Pero también dice de esa buena noticia que hay que llevar a los pobres, que a veces la pobreza no es la material, es la soledad, es la tristeza, es el pecado. A mí me encanta como cura y les digo de corazón. Y a veces no creo que estoy tan equivocado. Hoy día le leía en un ratito a un sacerdote viejo, sabio, que decía lo siguiente: al cielo no van los santos. ¿Sí se ha puesto a pensar usted en eso? 23 años de cura tengo, 24 años de consagrado tengo, y nunca me había puesto a pensar en eso. Al cielo no van los santos, van los pecadores que se han sentido amados y perdonados por Dios y han corregido su vida y han oído la buena noticia. Eso me pareció hermoso. No hay un santo que vaya al cielo, el único santo bajó del cielo, que es Jesús. El cielo está para nosotros los pecadores y hay que llevarle esa buena noticia al que para mí es más pobre que el que no tiene ni siquiera ropa que vestir o una gota de agua que beber. El pobre de alma y de corazón, que encuentra que su vida no tiene sentido y que solo anda haciendo mal para llenar el vacío de su vida. A ese pobre decirle, hay un Dios que te ama a pesar de tu maldad, y lo puedo decir con nombre, a pesar de tu corrupción política, social, administrativa. A pesar de eso hay un Dios que te ama. Deja de ser tan pobre y querer llenar tu vida solo con dinero y busca su amor y busca su justicia. Habría que decirle a todos esos sicarios que se han cargado la vida de tantos seres humanos y han amargado, a pesar de que tú has hecho tanto daño, Dios te ama. Esa buena noticia para la pobreza de tu vida, para la miseria, para que te llenes con algo y te enriquezcas. Habría que decirle a tanta gente que el único motivo de su felicidad es un poquito de carcajada y de vicio, del que fuere. Decirle, Dios te ama, y busca esa riqueza enorme, porque a veces somos pobres de eso, somos pobres del alma, somos pobres de Dios. Y el que no tiene a Dios no tiene nada, aunque tenga millones en el banco, aunque sea escondiditos. Después dice, anunciar la liberación a los cautivos. Cierto es que hay gente cautiva de dictaduras como las que hoy tengo que reclamar. No puedo solo decir, Señor, bendice y da conciencia. Tengo que decir que está mal el tirano que se pone tantos años, dizque a querer el bien de un país y no lo ha hecho. Ha empobrecido a tantos, así como los de aquí también. Tengo que decir, esos también necesitan ser liberados. Pero también hay los de casa. Por eso decía que me encanta cuando al hermano viene y se confiesa y le veo que sale liberado.
y se confiesa de estas, tal vez no son cadenas físicas o políticas o de represión como los que estoy haciendo referencia a nuestros hermanos de Venezuela por quienes oro, pero tal vez son esas otras cadenas, traumas, complejos, depresiones, cosas que no han superado, y decirles, solo Cristo te puede liberar. Deja que rompa las cadenas de tu odio, de tu resentimiento, de tu tristeza. Sé libre. Qué lindo es verles cuando conversan, cuando se les da la absolución, cuando se les da una bendición y se sienten amados por Dios. Y eso lo puede hacer usted. No puede ser posible que todavía haya mujeres que tengan miedo del que el marido le pegue en este tiempo. Oigan, por Dios, ya es hora de cambiar. Bueno, también ha de haber maridos que tienen miedo que las mujeres les peguen, porque hay mujeres bravísimas, y no me digan que no. En esta parroquia conozco unas dos, Ahí está, o sea, hay cosas de las que necesitamos ser liberados, de esas opresiones que necesitamos ser liberados. Tanto ciego que viendo no ve o no quiere ver, ciegos por conveniencia, ciegos ante lo evidente, ciegos que a su lado no pueden mirar cómo están destruyendo la vida suya o la de las personas que aman, destruyéndose ellos mismos. El que entiende lo que es Dios tiene que mirar lo que Dios quiere hacer con su vida y liberarse de esas cosas. Pero eso no va a pasar si tú no entiendes que ese evangelio se tiene que cumplir en ti. Salgámosle diciendo hoy al Señor, no eso se cumplió en Jesús, no eso se cumplió en el hermano Miguel, no eso se cumplió en fulano, en sultano. Esto se ha cumplido hoy y se va a cumplir en mí, en mi familia. Que Dios nos ayude a coger esta palabra y a tener, como termina diciendo, un año de gracia. No un año de desgracia, a proclamar el año de gracia. Este año 2025, que sea un año de gracia, no un año de desgracia, un año de nueva vida, un año de esperanza, un año lleno de Dios y de su amor en nuestra vida. Que así sea. Les invito a poner en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.